Amigo, espera. ¿Me estás diciendo que uno de los directores más legendarios de Hollywood, con 81 años, acaba de rechazar su jubilación a Warner Bros. Y ahora está llamando a las puertas de Amazon, Sony y Universal, con una propuesta que podría salvar una de las sagas más icónicas del cine de acción? Sí, eso exactamente. Y hay más, mucho más. Quédate porque el V8 Interceptor de Mad Max está ardiendo y huele a gasolina. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde las noticias del cine y las series las comentamos como se debe, con emoción, con datos y sin filtro. Y hoy traigo una noticia que me emocionó como cuando era un niño. Hoy hablamos de Mi Mad Max, de George Miller, del regreso más inesperado del año, y de cómo un fracaso en taquilla podría terminar convirtiéndose, paradójicamente, en la mejor cosa que le pudo pasar a esta franquicia. ¿What? Corre el año 1979. Un director australiano prácticamente desconocido llamado George Miller estrena una pequeña película de acción postapocalíptica con un presupuesto ridículo. Esa película se llamó Mad Max. El protagonista era un joven Mel Gibson, y aunque nadie lo sabía en ese momento, acababan de nacer uno de los universos más originales, brutales y fascinantes del cine de todos los tiempos. 2 secuelas después, la franquicia se convirtió en referente absoluto del género. Mad Max 2 y Mad Max Más allá de la cúpula del trueno, películas que se grabaron en la retina cultural de toda una generación. En mi caso, sobre todo la 2. Pero fue en 2015 cuando George Miller lo volvió a hacer, y esta vez a lo grande. Mad Max Furiosa en el camino llegó y literalmente redefinió lo que podía ser una película de acción moderna. Tom Hardy como el nuevo Max, Charlize Theron como Furiosa, vehículos imposibles, persecuciones que duraban horas, un tipo tocando guitarra con un lanzallamas. Y los números hablan solos. Fury Road recaudó $380 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la entrega más exitosa de la franquicia. Y lo más impresionante, fue nominada a 10 premios Oscar y se llevó 6 estatuillas, entre ellas Mejor Montaje, Diseño de Producción y Vestuario. 6 Oscars, una película de acción. Que alguien me explique cómo, porque yo todavía no lo proceso. No fue solo una gran película, fue un evento, un antes y después, una clase maestral de cómo contar una historia sin prácticamente diálogos, solo con imágenes, movimiento y una energía que te dejaba sin aire. Bien, entonces, con semejante éxito, ¿qué salió mal después? ¿Por qué estamos hablando de que la saga estaba en peligro? Porque lo que vino después tuvo mucho más que ver con el dinero que con la calidad. En 2024 llegó Furiosa, a Mad Max Saga, la precuela que todos esperábamos. Anya Taylor-Joy en el papel de una joven furiosa, Chris Hemsworth completamente irreconocible como el villano Dementus y George Miller detrás de las cámaras. La película honestamente era muy buena, la crítica lo confirmó, los fans que la vieron la defendieron. Tenía escenas espectaculares, una narrativa ambiciosa que intentaba cubrir 15 años de la vida de su protagonista y ese sello visual inconfundible de Miller. Pero el público en general no apareció, y en Hollywood, si el público no aparece, el resto da igual. Furiosa recaudó $174 millones contra un presupuesto de 168, un resultado que la industria interpretó directamente como un fracaso. La consecuencia más inmediata, Warner Bros., el estudio que ha distribuido todas las películas de la saga desde 1979, decidió que ya no quería saber más de Mad Max. Miller visitó las oficinas de Warner en Burbank, pero tanto la división de cine como la de televisión del estudio decidieron no avanzar con el proyecto. 47 años de relación, terminada, así, por un tropiezo en taquilla. Y aquí es donde yo, personalmente, pensé que la historia de Mad Max en el cine había terminado. Pero resulta que George Miller no recibió ese memo. Porque lo que este señor de 81 años está haciendo ahora mismo en Hollywood no es retirarse, es exactamente lo contrario. Y el plan que tiene sobre la mesa podría cambiar completamente el futuro de esta franquicia. Esta semana, el periodista especializado Matt Belloni publicó en su boletín Puck una información que encendió todos los radares del sector. George Miller se encuentra en Los Ángeles presentando un ambicioso paquete de proyectos que contempla la producción de una última película para la gran pantalla y el desarrollo de una serie de televisión basada en la franquicia. Una última película y una serie al mismo tiempo. Y ojo al detalle.
Entre las compañías interesadas figuran Amazon, Sony y Universal, tres de los tres gigantes más grandes de la industria actual. Eso nos dice algo muy importante. A pesar del tropiezo de Furiosa, el nombre Mad Max todavía tiene peso. Ahora, ¿de qué va esa nueva película? Aquí es donde se pone buenísimo. La propuesta estaría centrada en Max, el personaje interpretado por Tom Hardy en Fury Road. Sí, volvemos al personaje principal. Volvemos a Max Rokitansky, y se habla de que podría estar relacionada con un proyecto que George Miller lleva años desarrollando en la sombra llamado Mad Max The Wasteland. ¿Qué es The Wasteland? Básicamente narraría el año anterior de Max Rokitansky y se situaría cronológicamente justo antes de que empiece a mezclarse con Furiosa y las esposas, explicando cómo llegó a ese punto. Piénsalo un momento. George Miller tiene 81 años. Ha dedicado prácticamente media vida a construir este universo y todavía siente que hay una historia que contar. Eso, para mí, ya es motivo suficiente para estar emocionado. Pero espera, que lo mejor todavía no ha llegado, porque la segunda noticia de hoy podría ser, si se concreta, la que de verdad cambie todo para los fans del Yermo, y tiene que ver con algo que la franquicia nunca había explorado antes. Miller no solo quiere hacer una última película, también está desarrollando paralelamente una serie de televisión ambientada en el universo Mad Max. Y esto, amigos, es una idea que tiene todo el sentido del mundo. Uno de los problemas históricos de esta franquicia es que siempre hemos querido más personajes, más facciones, más historia del Yermo, más explicación de cómo funciona ese mundo tan extraño, tan brutal y tan fascinante. Pero el formato cine tiene un límite. 2 horas y media, con suerte 3, no dan para explorar todo lo que hay en ese universo. Una serie lo cambia completamente. La idea parece conectada con Mad Max Wasteland, reconvertida en formato televisivo, que serviría como expansión del universo de Mad Max. Imagínate episodios dedicados a las guerras entre facciones del Yermo, al origen de la Citadela, a los chicos de guerra y cómo se crean esos ejércitos. Y hay algo más que me parece fundamental entender aquí. El plan integral de George Miller establece que tras la conclusión de este largometraje final y el proyecto televisivo, venderá de forma definitiva los derechos de propiedad intelectual al mejor postor. Esto es su despedida, su manera de decir, quiero terminar esta historia como yo considero que debe cerrarse y después que otros la lleven donde quieran. Es un movimiento que sinceramente me genera mucho respeto. No está intentando exprimir la vaca hasta el último momento, está intentando terminar bien. Además, pensemos en el contexto actual de Hollywood. Los grandes estudios están desesperados por propiedades reconocibles, con historia y con fans leales. Mad Max tiene exactamente eso. Una base de seguidores que lleva décadas amando este universo, un director de leyenda que todavía quiere estar al frente y una historia que, honestamente, todavía no se ha cerrado. Yo personalmente le deseo lo mejor a George Miller. Pocas personas en esta industria merecen más que este hombre cerrar su historia en sus propios términos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quieren ver una película más de Mad Max? ¿O ya le dieron carpetazo a mi querido Mad Max? Déjenme saber en los comentarios y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.